la universidad no sirve para nada y es una estafa? Es mentira porque la universidad te enseña y te prepara. Estar en la universidad no te asegura absolutamente nada. Carrera de pintura, de arte, de las universidades públicas, eso debería desaparecer. Tengo varios amigos que estudiaron en la UNEARTE, la amiga en común que tenemos nosotros que dibujaba mejor de lo que esos muchos profesores en esa escuela lo hacían, muchísimo mejor. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo estamos? Estamos bien, gracias a... Un saludo a todos. Bienvenidos al cuarto episodio ya de Ingeniarte. Y dando alarde del nombre, el tema de hoy se viene bien cargado. A mí me van a odiar en ciertas universidades de aquí de Coro, lo cual me gusta. Que lo odie un poquito más, un poquito menos, no quiere decir nada. Porque tampoco es que sea muy amado usted tampoco. No diga más. Sabes, hoy quisiera mencionártelo, no sé si has escuchado acerca del tema, pero ahorita lo que es la guerra tecnológica que hay ahorita mundialmente, que no se habla mucho de ello, pero que la hay. Como pequeño añadido a eso que comentas, uno de los clientes hace un tiempo nos mandó a investigar sobre un evento que fue una caída, la mayor caída en el mercado cripto hace poco. Y no voy a profundizar en ello. Podría estar interesante luego porque he aprendido mucho trabajando con ese tipo de clientes. Y podemos hacer un debate acerca de las demás criptos, porque es interesante también. Es interesante y es el futuro también. Aunque muchos no lo quieran aceptar y quieran seguir en el sistema bancario viejo que ha existido siempre desde que se inventó la banca. Que es bastante oscuro. Sí, pero vamos a ir para allá, para el futuro. Pero lo que te decía, cuando hablas de guerra tecnológica, esa caída de las criptomonedas tuvo bastante que ver con una decisión de China, guerra tecnológica y un tweet de Trump. Capaz luego hablamos porque es interesante. Y es que es China el que viene, o sea, la guerra tecnológica está entre China y Estados Unidos. Realmente, no hay otro ahí, no hay otro participante. Entonces, ¿por qué te lo menciono? Porque China quiere enviar 200,000 satélites a la órbita terrestre. Haciéndole la guerra a Elon, que ya tiene 46,000 satélites ya orbitando. Yo no sabía que tenía tanto. Sí, ya tampoco sabía. Cuando empiezo a leer la noticia, porque me llamó mucho la atención la guerra entre China y Elon. Y cuando veo la cantidad de satélites, o sea, le están pidiendo permiso, están esperando la aprobación, porque según ya las tienen. Pero tú sabes que el negocio chino es un poco raro, un poco turbio. Entre turbio, manipulado, muchas cosas ahí que... Sí, que no cuadran. Que sobre todo no hay que tomárselas demasiado en serio. Porque... Dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué. Claro, porque, ¿sabes? A veces también es mucho marketing inflado que hay detrás de muchas de estas noticias. Sí, datos, como te decía, datos manipulados y todo eso. Bueno, fíjate, curiosamente, esto que comentas tiene mucho que ver con el tema de hoy y todas esas cosas que están pasando con mi pregunta de hoy, el tema de hoy, que es si la universidad sirve para algo. Yo te digo algo, este es el momento del programa en el que yo miro la cámara y digo que la universidad no sirve para nada y es una estafa, solo para ponerlo al principio del programa y que la gente diga cómo se atreve a decir eso. Pero sí tengo... Muchos académicos ofendidos con ese comentario. Ese es el punto. No tantos académicos, ¿viste? Más otro tipo de gente. Pero, ¿sabes que hace un tiempo comencé a trabajar con una señora aquí en Coro que hace
tiene un canal de YouTube, hace programas de entrevistas, documentales, de gente de aquí de Coro. Hemos entrevistado a Ulises León, que es profesor de la UNED, si no me equivoco, a Camilo Morón, que es historiador, a varios personajes de aquí de Coro, y ella me ha recomendado que comience a estudiar audiovisuales, que dicho sea de paso, me gusta, me interesa aprender ese tipo de cosas. Tengo mi canal, tú sabes, todo eso. Y un profesor que ella conoce también me ha invitado a lo mismo. Yo llevo tiempo queriendo estudiar, porque no he estudiado. ¿Cuántas ganas? Tantas ganas. Demasiadas ganas no tiene. Ese es el punto. Curioso, porque entonces, fíjate, yo no estaba inscrito en la OXU, faltaba hacer un papeleo, una cuestión ahí. Y el profesor me había hecho la segunda ya antes y me la volvió a hacer para que me inscribiera. Me llegó el mensaje hace poco de los datos que hay que enviar, tengo tiempo. Yo me pregunté si de verdad quiero o si de verdad me conviene estudiarlo, porque ahorita dije que, exagerando, dije al principio, perdón, que la universidad no servía para nada y era una estafa exagerando. Primeramente, antes de decirte mi verdadero pensamiento, ¿qué responderías sobre alguien que diga que la universidad es una estafa? ¿Estarías de acuerdo? ¿Hay razones para pensarlo? No estaría de acuerdo. ¿Pero crees que hay razones para que alguien lo diga? Hay razones para que alguien lo diga. Vamos a separar esos matices. Hay muchas razones para que muchas personas, X situación, lo digan. Sí. Estoy de acuerdo y vamos a ver si vamos por el mismo punto. Primero, ¿por qué tú dirías que es mentira? Es mentira porque la universidad te enseña y te prepara para cosas que te da el conocimiento. Ojo, no es lo mismo tener el conocimiento que llevarlo a la práctica, pero tampoco no es lo mismo ir a la práctica sin el conocimiento. El ejemplo yo siempre con mi ejemplo de peleas, no es lo mismo. Evidentemente tú puedes ser muy bueno entrenando, o sea, puedes haber entrenado mucho, pero la experiencia de pelear no la vas a tener hasta que pelees. Ahora bien, tú no puedes llegar a una competencia de boxeo o de karate sin saber nada y creer que vas a ganar. El que dice que la calle le gana al que sabe pelear es mentira. Que tú tengas calle, claro, si tienes calle estás armado, bueno, no hay arte marcial que valga, ¿no? Pero que tú tengas experiencia en peleas callejeras no te va a defender de un tipo que sea buen boxeador o un buen luchador. O no hay forma. No. Ese ya es otro cuento. No hay manera. Y en ese referente yo sí estoy de acuerdo en que la universidad sí tiene utilidad, porque un médico tiene que pasar por universidad. Claro, no va a matar a 100 personas para después decir, no, listo. Exacto. Al siguiente sí lo salvo porque ya experimenté con 100 personas. Mi profesor de dibujo decía que los errores del médico se cubren con tierra, pero que si tú como dibujante te equivocas, tú botas una hoja de papel y solo se perdió una hoja de papel. Ahora, tú vete a equivocar operando a alguien y lo que se perdió fue un ser humano que igual lo va a tirar, igual lo va a tirar un hueco, ¿no? Igual todo para el mismo destino. Sí, pero no es exactamente igual. ¿Por qué diríamos que hay razones? ¿Por qué razones podríamos entender que alguien piense que la universidad no sirve para nada? Porque llegan a la universidad con una perspectiva o con una realidad totalmente alterada y creen que porque termino la carrera ya tengo mi futuro asegurado. No tienes el futuro asegurado nunca. No, y eso es una equivocación garrafal. O sea, porque tú estás estudiando, porque tú empezaste X carrera, no significa que ya tú tienes tu futuro asegurado. No, eso, estar en la universidad no te asegura absolutamente nada. Solamente te asegura el conocimiento que puedes adquirir y si realmente le prestas atención y te nutres de ese conocimiento. Porque ese es otro factor. Si vas a la universidad y crees que por solo ir ya vas a saber todo, no, también estás equivocado. Si la culminas, en todo caso, yo creo que siendo más riguroso, lo único que te asegura es el título y no necesariamente el conocimiento, porque como decías ahorita, si vas a manguarear, a perder el tiempo, pues tienes el título que dice soy licenciado en tal,
Pero si no aprendiste... Sí, pero de licenciado no vas a saber nada. Exacto. De licenciado vas a tener el nombre. Exacto. Ahora, aquí voy a mi verdadero pensamiento y la razón por la que quise traer este tema, propuse que trajéramos este tema, es que a veces creo, y esto no lo digo para generar clickbait, que las carreras de ciertos tipos deberían desaparecer, como carrera de pintura, de arte, de dibujo, de literatura, etc. A veces creo que de las universidades, o por lo menos de las universidades públicas, eso debería desaparecer. Ok, aquí empieza lo interesante. Y ojo, añadamos, para los que no nos conozcan, el señor es ingeniero, se graduó, tiene su título. Yo no tengo título de nada, pero soy artista, dibujante y di clase en una academia privada Sí, claro. de dibujo. Por lo que es raro, cualquiera diría, ¿cómo es que el artista dice que no debería haber universidades de arte, por lo menos públicas? ¿Y qué dirías tú al respecto? Ahí es donde vuelvo y repito que empieza lo interesante del tema. ¿Por qué? Primero, hay que definir dos cosas. Aquí, en esta mesa, hay dos matices. Usted como artista, yo como ingeniero. Usted como persona que no tiene un título, yo como persona que tiene un título. Ok, y aquí tenemos ya dos matices claros. Dos bandos, vamos a decir. Dos bandos. A pesar de que yo tenga algo de artista, que también tuve... Al final, creo que todo el mundo tiene... Es que si estás bien de la cabeza, tienes que tener algo de los dos. Hoy temprano leía a Nietzsche y se me ocurrió una idea para un video, pero más allá de que el personaje, al menos leyéndolo, es descubierto que es diferente a lo que muchos dicen de él, sí llegué a esa conclusión de que lo que es lo artístico sí lo tiene todo tipo de persona, sí tiene que estar en todo tipo de persona si esa persona está bien de la cabeza. De hecho, Nietzsche hacía un matiz muy interesante. Él dividía el arte, pero creo que en la vida se puede dividir en los mismos términos, entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Apolíneo, o sea, Apolo, el dios más hermoso del Olimpo, pero era muy rígido, muy lógico. Y Dioniso no era necesariamente guapo, o por lo menos nunca se hace hincapié al describirlo en que era guapo, pero era el dios del alcohol. Ya con eso tenemos suficiente, de la fiesta ya tenemos más, y del el desenfreno emocional. De hecho, en Roma estaban las bacanales, que eran las fiestas de Baco, y Baco es el mismo Dioniso. O sea, los romanos lo agarraron, le cambiaron el nombre y dijeron, este es el mío. Los romanos hicieron eso con muchos dioses griegos. Los romanos expropiaron dioses por todos lados. Sí, y vinieron y dijeron, bueno, este me gusta, pero por copyright vamos a cambiarle el nombre. Porque los griegos no te mandan y dicen, mira, este es mío y se llama Zeus. Pero retomando nuevamente el tema, que ahí es donde empiezan los matices. Y estoy de acuerdo, pero a la vez hay ejemplos en lo que va de nuestra historia que la universidad sí ha servido para impulsar a artistas. Ok. ¿Sabes? Porque, a ver, vamos a definir qué es la universidad. Universidad. Bueno. Aquí coloquialmente. ¿Qué pasa en la universidad? En la universidad tú llegas, te consigues con un grupo de personas random que vas a ver a lo largo de tu carrera, que a lo mejor las vas a ver en una sola materia, que a lo mejor las vas a ver un año completo, no las vas a ver más. Te vas a conseguir diferentes edades. O sea, la universidad no es como un liceo. La universidad hay demasiado. A lo mejor vas a estudiar con una señora que tenga 40 años y ya su hijo a lo mejor hasta le dé clase. Yo, hace 10, 11 años, debería haber empezado la universidad porque, bueno, salí del liceo con 17, 16. O sea,
hace más de 10 años que salí del liceo. O sea que si yo entro a estudiar con alguien que viene saliendo del liceo, capaz no. Sí. Hay gente que dice que yo parezco más joven de lo que soy. No les voy a decir para que averigüen. Pero, sea como sea, les voy a sacar una edad y sin embargo es bastante probable que haya gente mayor que yo. Sí, mucho mayor. Yo hace poco, cuando tuve mi último acto, me gradué con un señor que después me entero que es como un primo lejano mío. Y el señor ya tenía como 50 y pico de años. Yo en la clase de artes marciales conocí 2 Gómez. 2 que viven por allí por el barrio. Y yo no sabía. Gómez como yo dije, resulta que tengo familia debajo de las piedras y no tenía ni idea. No averiguó si son familia mía, Pero ahí es donde están los matices de la universidad. Porque, como te digo, te consigues con muchas personas, hablas con muchas personas, te relacionas con muchas personas y que cada persona de esas va a tener su propia historia. Uh-huh. Que cada persona de esas va a tener su propio desarrollo. Y ahí es cuando empieza lo que es los contactos. Voy a guardar lo que se me acaba de ocurrir. Continúa porque creo que simplemente lo voy a dejar. Creo que esa palabra que acabas de decir sirve para abordar un tema que hace que mucha gente crea que la universidad no sirve para nada y que genere un debate muy común en las redes que si existe o no lo que se llama meritocracia. Ajá, eso es un tema bastante importante, pero que hoy no lo vamos a tocar. Sí, porque merece mucho tiempo y no eso es algo mucho más extenso. Uh-huh. Ajá. Lo que conocemos como la palabra contacto. Y la universidad es un buen punto para hacer ese tipo de contacto. Te lo digo porque más de una vez ha pasado de que me conseguí con fulanito de tal y cónchale, ahora es jefe de tal empresa. Uh-huh. Voy a hablar con él para ver si ¿Qué hacemos? Ajá. Eso lo llaman en inglés networking. Ajá. Entonces, eso es un punto importante. Segundo punto importante. Conocimiento para áreas como ingeniería, medicina, mecánica, ciencia, ingeniería. Ciencia y biología. Uh-huh. Electrónica, informática, creo que son cosas similares. Eso ya entra en la parte de ingeniería. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque ya sería ingeniería, por lo menos informática, ingeniería de sistemas, sí. Algo así. Entonces, segundo punto. Estamos ya en cuanto a lo que es la universidad. Ok. Tercer punto. Las herramientas que puedes usar dentro de la universidad. Ejemplo, estás estudiando química. Puedes utilizar laboratorios de química sin tener que desembolsillar o si no cuentas con un presupuesto suficiente como para empezar tus experimentos. Esa es una ventaja, una herramienta muy útil que pueden ofrecer. Una herramienta muy útil. Ok. Ya sabemos todas las ventajas de estas carreras que son muy importantes para la vida, muy importantes para el desarrollo y de lo que se ha desarrollado la humanidad hasta este punto. Me llama la atención que las carreras, estarás de acuerdo conmigo, entonces muchas en la dirección, porque mencionaste, vamos a decir cosas, Nietzsche diría apolíneas, matemática, o sea, relacionadas a la matemática, ciencia, etc. No mencionaste las carreras de arte, ni de... Por eso, es que ese es el punto, quiero separar. Ajá. Ahora vamos a entrar a lo que es la parte artística. Aquí incluimos dibujo, pintura, cine, música, teatro, todo lo que tiene que ver con la parte de arte. Ok. Ajá. Empezamos fuerte. Vamos a empezar con todo. Vamos al punto. Ajá, vamos al punto. Ok. Yo te digo que estas carreras no deben ser muy necesarias de
una universidad? Como pesa, el artista debería defender esto, pero es que yo entiendo por qué mucha gente no... Y te voy a dar un punto muy bueno que a los artistas les va a gustar, sin necesidad de entrar en polémica, aunque eso es lo que se busca, pero Yo quiero polémica. para clickbait, los artistas no deberían tener universidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es el arte? Primero y principal. Solo con la pregunta, y aquí está una cuestión. Si tú me dieras un papelito, yo lo escribo, y te doy una, tú lo escribes y lo intercambiamos, las diferencias en el modo de verlo van a ser mucho más amplias que si nos preguntamos qué es la matemática, por ejemplo. ¿Ok? E incluso... Sí, porque en matemática podemos definir la matemática es esto y esto. Tan simple como... A ver, todos estamos de acuerdo en que si yo pinto esta pared blanco y le pongo un punto negro en el centro, esa vaina no es arte. También vamos a aclarar eso primero, ¿no? Pero... Ya dejen de estar vendiendo sus obras baratas que no tienen ningún sentido por mucho dinero. Ojo, igual hacen algo muy bien, pero creo que eso lo podemos tocar en el capítulo de meritocracia, porque estaría interesante incluir ese arte. Cabe recalcar, y quisiera, ya que estamos tocando este punto, y te lo menciono de una vez porque sé que se me va a olvidar. El personaje este que el año pasado vendió la escultura De la nada. de la nada, Podría estar aquí. podría estar aquí, pero no lo está porque no gastamos todo el dinero en comprar la escultura de la nada, La tenemos aquí gratis. en representación de la nada, por mucho dinero. Sí, el hombre vendió un espacio vacío, diciendo que esta era una escultura que representaba el vacío, la nada, la inexistencia. Y ¿en cuánto la vendió? Coño, creo que era una cifra de 40.000 euros, si no me equivoco. Creo que era hasta más. Bueno, Pero rondaba los solo decirte que 10.000 y pico de euros hacia arriba. O sea, no fue nada económico. solo pasar de $1.000 por un espacio vacío. Sí. Bueno, No, ni siquiera dólares, estamos hablando de euros. exacto. Pasar de los 1.000 de monedas que valen. Bueno, sin embargo, si yo dibujo algo aquí ahora, capaz sí se puede tomar como arte. Pero si hacemos 2 y 2, el resultado, solo existe un resultado positivo. Si hablamos de números enteros, o sea, 2 y 2, 4, ya, Ajá. no me da más. Sí. No puede salir un 8, no puede salir un 6, no puede salir un 7. Ok, tiene que ser un 4. 2 y 2 son 4. Y yo considero, ahí tú me dirás, que esa es la razón por la que si bien el arte es útil, porque sí es importante, o sea, faltaría más yo dedicándole tanto tiempo a eso para vivir pensando que no tiene utilidad. Pero sí entiendo por qué se dice que no, porque mucha gente cree que no vale la pena que haya universidades de arte. Di tú algo ahí porque tengo la idea, pero quiero... Es que quiero volver al punto de donde partí, de por qué te pregunté que qué es el arte. Y es que el arte se representa de muchas formas. Y dependiendo el artista, el arte es algo original. El arte es de esencia y de cómo el artista lo plasme en un óleo, en un lienzo. O sea, es netamente puro de la persona. ¿Qué pasa? ¿Y por qué te lo digo que no debería tener universidades? Porque en las universidades se sigue un patrón. ¿Y qué pasa con eso? Cuando tú creas una obra a tu manera, a tu forma, de lo que sacaste de tu cabeza, eso es una obra original tuya. Que tú seguiste tus propios pasos, tú hiciste tus propios métodos para llegar a eso. Entiendo. ¿Qué pasa? Yo soy artista, voy a una universidad con mi arte ya aquí en mi cabeza. Yo intento plasmar mi arte
en X clase y el profesor va a salir y me va a decir, no lo puedes hacer así. O no lo puedes hacer así porque así no funciona, porque yo soy el profesor y yo soy el que te va a decir cómo lo vas a hacer. Como pequeño paréntesis, no es para dar nombres, sí recuerdo, y este es un detallito que también sucede mucho entre los artistas, pero no me quiero desviar por ahí. Tengo varios amigos que estudiaron en la UNEARTE y dibujaban mejor que muchos. Tú también la conoces, la amiga en común que tenemos nosotros que dibuja. Ya. Esa, cuando yo la conocí, ella estaba en el liceo todavía y dibujaba mejor de lo que esos muchos profesores en esa escuela lo hacían, muchísimo mejor. Tú debes haber visto dibujos suyos. Sí. O sea, era top 10 de estudiantes ahí. Y había mucha inseguridad y cosas raras de parte de muchos de esos maestros hacia estudiantes que llegaban y estudiaban en la misma academia donde yo di clase. Y no me voy a echar tampoco un mérito que no es mío. La razón de que esos estudiantes llegaran a la universidad UNEARTE con un nivel muy por encima del de muchos maestros no es responsabilidad mía, es responsabilidad del maestro que me enseñó a mí también. Yo colaboré para que no parezca que estoy diciendo que los enseñé yo y llegaron y por eso es que eran tan buenos. No. Sin embargo, la razón, había mucha inseguridad, muchas cosas, se notó muchísimo. Oí demasiados cuentos de profesores que eran... Sí. Y es que ese es el problema de los artistas, que también cuando se ven amenazados por alguien que hace un mejor trabajo que ellos, te empiezan a poner el pie para que tú no avances. Igual eso pasa en todos los rubros, también hay que reconocerlo, pero fíjate, ahorita quiero atajar algo que dijiste ahorita, porque, claro, como decías tú, en la que es carreras como ingeniería, medicina, hay un parámetro a seguir, mientras que el arte es más libre. Exacto. Sin embargo, habiendo dado clases, sí te tengo que debatir ahí que sí hay y tienen que haber ciertos parámetros dentro de lo que son las mismas enseñanzas de arte. Hay una frase muy buena, se usa mucho en ese espacio, que es el de tienes que conocer las reglas para luego romperlas. Por ejemplo, cuando aparecen los cómics de superhéroes, comienza Superman, era muy, muy poderoso, ganaba todo con facilidad, la regla era un héroe muy poderoso, y rompieron reglas al crear a personajes como Batman. Vamos a volver a una época más moderna. En el anime tenemos el arquetipo, la norma es el protagonista con algo de talento, pero que se tiene que esforzar mucho. Son los shonen. Ajá. Y la categoría shonen. Exacto. Y ellos crecen y mejoran y tal, y cada vez les cuesta menos derrotar a los oponentes, pero siempre sufren para derrotarlos. Y en ese momento aparece Saitama de One Punch Man, que el personaje es un tipo así, pelón, con cara de póker, pero que siempre gana de un golpe. Eso fue conocer una regla y romperla. Dentro de lo que es la narrativa, que es el espacio de arte que a mí más me gusta, sí hay una estructura a seguir para escribir lo que es un guión para una película, para una serie. O sea, ahí te atajo porque, ¿sabes? No todo el mundo entiende eso. Muchos te vienen y dicen, como dijimos en el capítulo anterior, es mi estilo. Les enseñas a dibujar rostros y les estás enseñando a dibujar un rostro humano para que cuando ellos sepan dibujar un rostro humano, si quieren exagerar los rasgos, los exageren, pero que sepan primero dibujar un ser humano para que luego lo modifiques. No les salen, por ejemplo, los ojos o la nariz como les tienen que salir y ellos dicen, no, es que es mi estilo, cuando no es su estilo, es que no saben dibujarlos. Pero mira, ok, tú me dices que hay que seguir reglas para romperlos. Pero necesariamente en el arte no tiene por qué funcionar así. A ver, vámonos a lo urbano, a lo que son los artistas de calle que comúnmente llamamos como grafiteros. O sea, no hay un patrón que seguir para tú ser grafitero. Y el graffiti es un tipo de arte. Sí, claro. Que se aprecia en muchos lados. Fíjate, siento que debería haberlo, pero sé tan poco de graffiti que capaz y no lo hay. Pero sigue siendo arte. Claro que sí, claro que sí. O sea, eso no lo discuto bajo ningún concepto.
tengo por aquí un ejemplo de un personaje que muchos conocemos, pero ahorita no lo quiero mencionar para terminar de cerrar este punto, de que el artista no necesita de una universidad. No, real. Para ser artista, no. Para No. ser profesional en cierto campo, sí. Pero ya voy a ir para allá. Continúa porque Pero esta es otra de las cosas que genera tanta discusión cuando se habla de si debe existir una universidad para artistas o no. O para escúchame, ese tipo de carrera. ya, porque ahora voy a debatir eso también. Perfecto. Aquí hay debate para todo. Vamos. Ajá. Ok. Te dije que el arte es algo personal de cada individuo y que cada quien representa el arte como mejor le parece. Uh-huh. ¿Ok? Y que a muchos les funciona. Y que cuando tú vas a una universidad te encuentras con este tipo de profesores que te dicen que no, que esto no es así, que tienes que hacerlo así, y entonces te limita a tu arte. Sí, entiendo el punto ahí. Y ya no vas a seguir el algoritmo que tú tenías o el patrón que tú tenías para poder desarrollar esa esencia de tu arte, sino que vas a estar siguiendo el patrón de otra persona. Me hiciste pensar en algo, varias cosas. Esto es algo que sucedió en Spotify y redes de ese estilo, sobre todo en Spotify con el tema musical, que el algoritmo está diseñado, o dice que está diseñado para diversidad, o sea, para que te llegue el tipo de música que a ti te gusta. Pero cuando los artistas, músicos, notan que hay un tipo de música que suena más, empiezan a hacerla. Uh-huh. El otro día estaba en un live de un chico, un TikToker, hace un contenido muy bueno de filosofía y anime. La filosofía es la única, está en ese limbo. Sí. Y yo creo que es la única que yo sí dejaría. Tienes razón. La filosofía es la única de ese tipo que yo sí dejaría en la universidad. Y sin embargo, tengo mis dudas todavía. Pero el punto es que él decía que él estaba haciendo una especie de ayuno de contenido para respetar su propia individualidad, su propia creatividad y que no se influyera demasiado. Y entiendo lo que dice. Y al mismo tiempo, creo que es cuestión de equilibrio al final, porque como a los escritores se les dice mucho que no cometan el error de no leer y creer que por leer se les va a contaminar su visión del mundo, porque no tienen visión del mundo. Exacto, realmente. O sea, no tienen visión del mundo, ni de técnica narrativa, ni nada por el estilo. Porque, a ver, ¿cómo tú realizas un buen poema si no conoces términos? ¿Cómo haces un buen poema de la naturaleza si no conoces la naturaleza? Esa es la parte, antes de que vayas a lo que ibas a decir, la razón por la que el artista no necesita universidad para ser artista, es que un poema, la poesía es el ejemplo más claro. Yo para escritura lo llevaría a este extremo, o sea, una buena historia, ya sea una buena película, un anime, lo que tú quieras, es una representación de la vida. Yo creo que más importante que leer, que escribir, que hacer bien ese trabajo, es importante también tener vida fuera del oficio para producir, o sea, para tener experiencias vitales de las que poder hablar. Creo que por eso iría por ahí que sí es bastante útil tener, como una vez más, tener camino vivido, y es como un argumento muy bueno para sostener eso de que el artista no necesita universidad. ¿Cuál era el ejemplo que ibas a dar ahorita? Porque quiero ahora cerrar el punto de la universidad, que ya hablé de todos los contras que puede tener un artista a la hora de ir a una universidad y de por qué pienso que no es necesario para un artista ir a la universidad o que existan universidades de arte. Pero ahora te voy a dar mis razones para creer que sí sirven las universidades de arte y vas a poner las dos ideas sobre la mesa. ¿Y por qué el artista debería ir a una universidad? Ok, vamos a ver. Ok. ¿Sabes que te empecé a hablar de los contactos? Uh-huh. Primer punto. Contacto. Haces contacto en la universidad. Sí.
Segundo punto, te dije las herramientas que puedes conseguir en la universidad y que si no tienes el presupuesto en el momento puedes ayudarte de esas herramientas que la universidad te puede proporcionar. Ok, eso es importante. Eso es importante. ¿Por qué? Porque también tengo un ejemplo que muchos conocemos, que lo personal yo quiero, me gusta ese actor, no sabía, pero que leí de él y estuvo chévere lo que leí. ¿Y por qué? Digo que sí deberían estar las universidades de arte. ¿Y por qué el artista debería asistir? Es para que aprovechen de las herramientas que ahí les pueden proporcionar para poder impulsar su carrera o para poder impulsar su arte. Eso sí, si tienes tu arte ya definido, si tienes tu arte propio, no dejes que elementos externos influyan en ello, porque ya pierdes la esencia de lo que sería tu arte. Tienes que tener claro qué es lo que quieres contar para tener claro a su vez qué vas a dejar que forme parte y qué no, qué vas a incluir y qué no, porque te puede llegar inspiración de otros lados, pero si metes todo, lo que va a salir no va a ser nada al final. Entonces, mencionando personajes que muy inspiradores como Christopher Nolan. Christopher Nolan, el director. Sí, Christopher Nolan, el director de Oppenheimer, que fue a la universidad. Él fue el director también de la trilogía de Batman, la famosa trilogía de Batman. El Caballero de la Noche. Tengo que verme esas películas. Sin duda las mejores películas de Batman. Las mejores películas de superhéroes que hay, creo que no me llega a la mente ninguna otra que esté al nivel. Y eso que yo soy más Team Spider-Man. Sí. Pero el mejor superhéroe en el cine, ese Batman. Sí. Y el Batman de Robert Pattinson también es muy bueno. Es bueno, pero me sigo quedando con el del Caballero de la Noche. Comprendo. Bueno, él utilizó las herramientas, él fue a la universidad y utilizó las herramientas de la universidad. Eso le ayudó a lo que fue impulsar su carrera yendo a la universidad. Ahora, no todo es ir a la universidad, como te dije. Hay esencias que simplemente son de la persona y no necesitan la verdad de una universidad para poder brillar y hacer que se reconozca su arte. El popular Tarantino. ¿Sabes la historia de Tarantino? La historia de él como tal, no, muy poco. Sí sé que si han visto medias películas suyas, sabe que el tipo representa eso que dice de esencia artística, porque rompe muchas reglas. Él tiene un truquito, me lo comentó un conocido en un curso de cine, que él a veces, si esto fuera una película, una escena de Tarantino, él haría que, por ejemplo, tú en la siguiente escena cambiara algo de tu vestimenta, como que el micrófono o como que la cadena fuera de otro color, a propósito. Ese tipo de cositas son muy suyas. Bueno, él a los 15 años dice que dejó de estudiar y empezó a trabajar en un videoclub. Ajá. O sea, era un hombre que se la pasaba viendo películas y series casi que 24/7. Entonces es interesante porque él desde ese punto vio y observó que era lo que funcionaba. O sea, hizo un análisis de todo lo que veía y del por qué era tan buena y qué era lo que hacía para que funcionara. ¿Sabes qué ejemplo muy bueno para ilustrar eso se me acaba de ocurrir? Me lo comentaron una vez. Alguien me dijo una vez que la razón por la que mucha gente no le va bien con el sexo opuesto es simplemente su inseguridad y su torpeza y que no se sienten valiosos porque ya saben en el fondo lo que tienen que hacer. Y decía esto, tú ya has visto a muchísima gente que se desenvuelve bien con el sexo opuesto, ya has visto demasiadas películas donde sale ese hombre que
llega y tira chiste y todo el mundo se ríe con él y sabe qué decirle a la caraja para que la caraja lo vea bonito. Ya has visto suficientes películas de cómo se comporta esa mujer que sabe qué gestos hacer para que el tipo se derrita. Ya lo hemos visto demasiadas veces en nuestra vida diaria o en ficción como para no saber qué hacer nosotros. Y esto lo traslado al caso Tarantino que me pones. Él, lo mencionabas en el episodio anterior, la importancia de creer en ti mismo. Él, indudablemente, tiene que creer en sí mismo. Claro. Pero vio y, aunque estuviese consciente o inconscientemente analizando las cosas, esa observación constante le permitió darse cuenta de los patrones. Exacto. Que es muy importante, observar los patrones. Y él tiene una frase que dice, la voy a citar textualmente, dice, no fui a la escuela de cine, fui al cine. O sea, más claro imposible. Más claro imposible. O sea, ¿para qué voy a ir donde me dicen cómo se hace? Voy a poner un ejemplo más crudo. Mejor voy a donde la hacen. Voy a poner un ejemplo más crudo. Juan Diego Gómez es un referente particular muy bueno mío. Es trader, es inversionista, trader serio. Ese señor hacía trading desde antes que el trading se pusiera de moda. 10, 20 años antes. Creo que era de los que iban a las bolsas de valores a hacer trading. Y él decía algo. Tú estás esperando hacer dinero escuchando a tu profesor de economía que va a la universidad en bus. Y él decía, nada en contra de usar el bus. Nada en contra de ello. Pero ¿qué te va a enseñar ese señor de economía y de generar dinero si él no tiene dinero? Como que tú llegues al gimnasio y tú veas a un gordo fofo o a alguien así flaco como yo y que él sea el que te va a enseñar a ponerte musculoso. No significa que no sepa, que no tenga la teoría y que no te pueda orientar, porque sí es posible. Y que no esté pullado. Epa, cuidado con... Eso también es cierto. Cuidado con los pullados, porque... Esa es otra cosa. De ahí puedes salir musculoso y con otras orientaciones. Peligroso, cuidado con las pullas. El artista que utiliza la IA y dice que todo eso lo hizo él, sería en el mundo artístico lo que en el mundo del gimnasio es un pullado. Sí. Interesante. Yo lo utilizo todo el tiempo, pero una cosa es usarla para mejorar tu trabajo y otra decir que tú lo hiciste. Ahora, voy a poner, a ver qué me dices tú, porque he captado las dos vertientes de lo que es la razón por la que ir a una universidad para un artista, encima pusiste ejemplos de cine muy acertados, puede servir, pero al mismo tiempo no es indispensable. Exacto. De hecho, yo ahorita, la duda que tengo es, estoy en mi canal de YouTube, encima estoy en un reto de 3 meses, estoy a mitad del reto, vienen videos buenos para eso. Sponsor. Estoy aprovechando de hacer sponsor nuevamente. El punto es el siguiente, ¿no? Yo digo, me voy a poner otra cosa encima en lugar de enfocar la atención en eso. Todavía lo estoy definiendo. Ahora bien, el argumento más duro que tengo yo contra las universidades de arte y contra las carreras de arte y la filosofía que está en un limbo ahí es el siguiente. Esto se lo voy a decir a todos los artistas, les va a doler, pero entiéndanlo. La carrera del señor es rentable. El ingeniero es rentable. El artista no es rentable. No es raro que los artistas no sepan venderse primeramente y no es raro que no sean rentables porque, mi amigo, no lo somos. El oficio del artista no es rentable. Y esa es una cuestión. Si las universidades públicas se financian con el dinero de los contribuyentes, entre comillas, porque no es que te dicen, ¿quiere usted contribuir? Sino, mire, o contribuye o lo metemos preso. Ese es otro tema. O contribuye o lo multamos. O sea, aquí no hay más opción. O paga, usted ve. Bueno, el caso es... Así que es mejor que pague. El caso es, si se va a invertir dinero del contribuyente para una carrera, qué mejor que una carrera rentable como ingeniería, que genera un beneficio palpable y evidente. Y hasta para la misma nación. Exacto. Sobre todo en ese punto. O medicina, que ayuda. El arte ayuda. Sí ayuda. Ahora bien, esto yo lo aprendí en 2016, duramente. No, nadie come dibujos. Yo nunca intenté vender dibujos en 2016, porque ¿quién me va a comprar un papel rayado
Cuando la gente lo que quería era harina pan. No es solo un papel rayado, no es solo un papel rayado, pero si tienes hambre no te comes el papel, te comes la comida. Exacto. Y ese es el duro argumento, una de las razones por las que yo desconfío tanto del tema de las universidades de arte, porque cuando yo estudié lo que era el tema artístico en una academia particular, primero hay algo interesante, que eso demostraba el compromiso que yo tenía porque yo seguía yendo, sacaba de mi plata para pagar esa mensualidad. Cuando no pude hacerlo, hablé y me dejaron seguir yendo, lo cual fue otra cosa. Propuse un arreglo ahí y me dijeron, no importa, tú sigue viniendo. Y yo seguía viniendo. Ahí yo estaba demostrando un grado de compromiso y al mismo tiempo algo que es útil para el artista, que es la creatividad, el buscar formas de. Considero más válido que a un ingeniero le deje herramientas porque las necesita para desarrollar su oficio y aprenderlo. Pero Armando Reverol, un gran artista venezolano, pintaba con excremento. Podía y lo hacía muy bien. Espero que no fuera su mismo excremento. Creo que llegó a hacerlo con el suyo. Mi profesor de arte dijo, él nunca, bueno, que yo sepa, nunca pintó con eso. Pero él decía que el de perro da un tono de sepia muy particular y muy bonito. Vaya. ¿A qué digo con esto? Que en arte, muchas veces el que quiere puede. O sea, literalmente. Cualquier cosa que tú tengas, con la que tengas en las manos, puede ser arte. O sea, el arte está en tus manos. Y ahí es donde, fíjate que yo hace rato decía que la universidad no es necesaria para ser artista, pero sí profesional. Sí. ¿Por qué? Lo que te van a enseñar para ser un pintor o un escritor de novelas, yo quiero escribir novelas y quiero... lo que me van a enseñar es muy similar a lo que me pueden enseñar en una carrera donde se hable de marketing o diseño gráfico. Es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que si se quiere, hay como que un cerco que delimita lo que puedes hacer, porque en el caso de el arte es mi expresión. Quiero pintar esto. No sé por qué. Quiero pintar este rostro. Quiero pintar este lugar. Quiero pintar este perro. Quiero dibujar esta cosa que se me ocurrió. Perfecto. Soy yo diciendo lo que yo quiero. Por eso es que los artistas es tan difícil que se vendan. Porque soy yo diciendo lo que yo quiero. A mí qué me importa lo que tú quieres, les puedes decir. O sea, me vas a disculpar. Esto lo aprendes mucho en YouTube. Yo hago la miniatura bonita que a mí me gusta. Tú entras a YouTube, mueves y ves mi miniatura bonita y tú dices, a mí qué me interesa. Tu inconsciente, se me lengua la traba, va a decir, a mí qué me interesa esto. Voy a ver a Germán, a Mr. Beast, ¿qué me importa esta miniatura tan elaborada y bonita que me habla de filosofía y física cuántica? Mejor me pongo a ver este gameplay. Pero las miniaturas buenas cumplen con ofrecerle al espectador de forma sutil algo que él quiere. Eso es lo que pasa. El artista está hablando de lo que él quiere comunicar y transmitir, y el que vende está ofreciendo al otro qué tú quieres. O sea, sería, a mí que me importa lo que tú quieres, a mí me importa lo que yo quiero. Exacto. Por eso, esa es la gran división. Si las carreras de rubros artísticos se orientaran de esa manera, o existieran las carreras de diseño gráfico y ese tipo de cosas, y los artistas se metieran ahí para entender cómo hacer su arte y volver rentable su arte, sería otra cosa. La filosofía ya la coloco en un limbo porque es mucho más difícil volverla rentable, y sin embargo es muy importante realmente, aunque es una de las materias en las que más puedo entender que mucha gente sienta y crea que no sirven para nada, porque yo he llegado a pensarlo, aunque me guste mucho. Que mucho sentido tiene que no sirve para nada. Sí sirve. No, pero sí, lo tiene sé, sentido pensar que no. Tiene sentido pensar que no. Bueno, entonces ya para ir cerrando el programa, me gustaría acotar y mencionar que no porque vayas a la universidad significa que vas a lograrlo lo que pensaste que ibas a lograr. Si no haces las cosas adecuadamente, si no te desenvuelves
como debería ser, porque en el mundo real las cosas no funcionan así. Casi podría decirse que a veces la culpa no es de la universidad, Es que la culpa no es de la universidad. sino La de universidad solamente te da una herramienta. O sea, es de la expectativa equivocada que muchos tienen de ella, que te soluciona la vida. Nada te soluciona la No. vida. no. Nada te la Tú soluciona. mismo tienes que solucionar tu propia vida. Y por eso es que cuando alguien me llega con X problemas, lo primero que le digo, tú te buscaste esa situación. Es que es una buena forma de pensar, porque incluso aunque sea culpa del otro, tampoco es para atormentarte, pero mientras siga siendo culpa del otro, es el otro el que tiene que hacer algo, tú no puedes hacer nada y eres una víctima y estás a la deriva. Exacto. Y la mayoría de los problemas es porque nosotros mismos nos los buscamos. La mayoría, no todos. No, hay algunos que... Hay algunos que se escapan de nuestras manos y ajá. Pero incluso ahí, como diría Marco Aurelio, fíjate, filosofía que sí sirve. Hay algunas algunas formas de abordarla que también creo, ¿para qué me sirve? Pero Marco Aurelio decía que más que el problema, no lo decía con estas palabras específicamente, pero ajá, más que el problema es lo que tú haces del problema. Exacto. Así mismo es. Bueno, para ir cerrando, cabe acotar eso para terminar idea, que no es lo que vendas, sino cómo lo vendas. Eso aplica para todo, para lo que haces, para tu trabajo, para personal, para relaciones. Es un consejo que aplica para todo. No es lo que vendas, sino cómo lo vendas. Es saber venderte. Incluso hacia ti mismo. Hacia Y ti mismo. una cosita más. ¿Se inscribirá Gadiel en audiovisuales? No sé. No sé. Pero es algo que lo averiguaremos. Hay 3 soluciones. La primera, 2 soluciones. La primera es que me hackeen las redes sociales y averigüen. La segunda es que vengan al siguiente programa y ahí se enteren y les digo si me inscribí o no. Y bueno, sin más que decir. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Déjenos en los comentarios si de verdad deberían existir las universidades de artes o no. Si van a insultar, si van a insultar, háganlo con estilo y con fuerza. Háganlo con arte. Insulto artístico. Un insulto artístico. Y también déjenos saber si de verdad las universidades sirven para la vida o no. Esto lo dejamos aquí. Fue un debate abierto. Fue un buen debate. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.